Pensemos por un momento en una persona de unos 130 kilos. Ajá, alguien bastante grande. Exacto. Ahora visualicemos a esa misma persona colgándose de una barra de metal y levantando todo su propio cuerpo, pero con un humano adulto extra amarrado a la cintura. Es una imagen brutal, la verdad. Totalmente. Suena a un efecto especial de alguna película de superhéroes, ¿no? Pero, o sea, es biología pura. Es el extremo absoluto de la capacidad humana. Y, pues, la realidad es que llegar a ese punto de rendimiento no es solo una cuestión de fuerza bruta o de tener buena genética. Para nada. Claro. Es el resultado de, una precisión biomecánica, neurológica y, sobre todo, psicológica que es verdaderamente asombrosa. Y precisamente de eso se trata nuestra misión de hoy en este análisis a fondo. Porque tenemos sobre la mesa una montaña monumental de información. Sí, son bastantes datos. Artículos, transcripciones, bases de datos, notas súper exhaustivas. Y nuestro objetivo es decodificar cómo los seres humanos llevan la anatomía al límite absoluto, pero de manera inteligente y calculada. Exacto, no es solo levantar a lo loco. Para nada, queremos entender la ciencia del esfuerzo, o sea, cómo opera el sistema nervioso tras bambalinas y cómo forjar una resiliencia mental a prueba de balas, que además se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué es lo más valioso de todo esto, diría yo? Sin duda. Y para lograrlo vamos a diseccionar mucho de la filosofía y la trayectoria de un atleta e investigador que es fundamental en este campo, que es David Marchante, conocido en redes como Power Explosive. Un referente total en el mundo del entrenamiento de fuerza. Así es. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por, digamos, la locura que son los récords mundiales. Me parece el punto de partida idóneo. Porque, a ver, para comprender cómo optimizar esta máquina que es el cuerpo humano, primero hay que observar qué sucede cuando se le quitan todos los frenos biológicos habituales. Sé cuando se apaga el limitador, por así decirlo. Exactamente. Los números que hay registrados en la resistencia muscular redefinen por completo lo que médicamente se consideraba posible. Es que las cifras en el mundo de las dominadas, o los pull-ups, son espeluznantes. Por un lado tenemos el volumen extremo. O sea, Andrew Shapiro logró ejecutar 7,306 dominadas en un periodo de 24 horas. Una barbaridad. Y en la categoría femenina, Eva Clark alcanzó la cifra de 3,737 dominadas en ese mismo lapso. 7,000 veces levantar el propio peso. Es que ese nivel de volumen desafía por completo nuestra comprensión de la recuperación celular, ¿no? A nivel fisiológico, el cuerpo está reciclando ácido láctico y reparando microroturas musculares en tiempo real. Mientras sigue y sigue. Ajá, mientras el sistema nervioso central sigue enviando impulsos eléctricos sin interrupción alguna. Pero ojo, la resistencia es solo una cara de la moneda. La aplicación de fuerza pura en puntos de anclaje minúsculos es biomecánicamente aterradora. Y hablando de puntos minúsculos, o sea, hay un caso, el de Maibam y Tomba Meitei, que parece un error de dedo cuando lo lees. Sí, es increíble. Logró hacer 16 dominadas consecutivas colgándose única y exclusivamente de sus dedos meñiques. De los meñiques. Sí. O Jamshid Tourae sacó 19 repeticiones en un minuto usando solo 2 dedos de cada mano. A ver, cuesta entender cómo un tendón humano, que al final del día es, pues, tejido conectivo, no se rompe como una liga vieja bajo tanta tensión. Claro, cualquiera pensaría que se van a reventar. Pero el tejido conectivo tiene una capacidad de adaptación fascinante que se llama mecanotransducción. Mecanotransducción. Exacto. Cuando los tendones se someten a cargas progresivas a lo largo de los años, las células sintetizan más colágeno y lo alinean perfectamente en la dirección de la tensión. O sea, literalmente, esos dedos se convierten en cables de acero orgánico. ¡Qué locura! Y bueno, esa adaptación nos lleva directamente al submundo del street lifting y las dominadas lastradas, ¿no? Aquí es donde la gente se cuelga discos de hierro al cuerpo. Sí, pesos enormes. Por ejemplo, el ruso Andrei Smaev, que pesando cerca de 130 kilos, logró añadir 171 kilos de lastre a su dominada. O sea, estamos hablando de levantar el 131.5% del peso corporal en peso extra. Es casi como levantar a otra persona y media. Es literalmente como hacer una dominada con un refrigerador pequeño colgado de la cintura, o un humano adulto abrazado a las piernas.
Y luego está el caso del propio David Marchante. Que es un hito histórico. Sí, siendo un joven de unos 83 kilos, rompió el récord Guinness en televisión en vivo levantando 96.85 kilos de lastre. Y sacando 2 repeticiones completas, ¿no? Exacto, para luego llegar a los 105 kilos fuera de cámaras. Pero a ver, hay un detalle técnico sobre estos gigantes que llama mucho la atención en los apuntes. A ver, dime. Alguien como Shrive, con toda esa fuerza titánica, resulta que a veces no logra pasar la barbilla por encima de la barra en su máxima contracción. Y yo me pregunto, ¿por qué el cuerpo falla justo en ese último centímetro? Lo que resulta fascinante aquí es que no es un fallo muscular y tampoco es una falta de fuerza de tracción. Es un bloqueo, digamos, puramente anatómico. Anatómico, o sea, físico. Sí, físico. Cuando el desarrollo de la masa muscular llega a niveles de hipertrofia tan extremos, el vientre del bíceps y la musculatura del antebrazo chocan físicamente entre sí a medida que la articulación del codo se flexiona. Ah, claro. Funciona exactamente igual que intentar cerrar una puerta cuando hay, no sé, un bloque de madera atascado en la bisagra. Simplemente no hay espacio físico para que la articulación se cierre más. Son prisioneros de su propia armadura muscular. ¡Wow! Esa imagen mental lo aclara todo. O sea, son demasiado grandes para su propio rango de movimiento. Exactamente. Ahora, sabiendo que el cuerpo puede soportar estas cargas astronómicas, creo que el siguiente paso lógico es entender la mecánica del movimiento. O sea, cómo se entrena la estructura esquelética para no colapsar. Y todo eso se reduce a comprender cómo el cuerpo interactúa con el espacio físico, ¿no? A través de lo que llamamos las cadenas cinéticas. Cadenas cinéticas. Así es. Ese es un concepto pilar en la biomecánica del movimiento humano. Nuestro sistema nervioso clasifica los movimientos de fuerza en 2 categorías fundamentales: cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada. Ok. La diferencia entre ambas dicta por completo qué músculos estabilizadores se activan y, sobre todo, cómo se protege la articulación. A ver si logramos desmenuzar esto de forma sencilla para quienes nos escuchan. En una cadena cinética cerrada, el extremo del cuerpo, ya sean las manos o los pies, está anclado a una superficie inamovible, ¿verdad? Sí. Y es la masa del cuerpo la que se desplaza en el espacio. Por ejemplo, una sentadilla es el ejemplo perfecto. Los pies están firmes en el suelo y el torso es el que sube y baja. Tal cual. O en la dominada que mencionábamos, las manos se aferran a la barra y el cuerpo viaja hacia arriba. Esa es la definición exacta, ¿sí? El punto distal, o sea, las extremidades, no se mueven. Por el contrario, en una cadena cinética abierta, el centro de masa del cuerpo está fijo o estabilizado, tal vez en un asiento o un banco. Ajá. Y son las extremidades las que se mueven libremente, moviendo una resistencia. El press de banca es el caso más representativo. La espalda está apoyada e inmóvil y las manos empujan la barra hacia el techo. O usar una máquina de extensiones de piernas sentados. O sea, para visualizarlo mejor, imaginemos un muelle y un bote. Me gusta esa analogía. Si alguien está parado firme en el muelle y jala una cuerda para acercar el bote hacia sí mismo, eso sería cadena abierta, ¿no? Exacto. El punto de apoyo es fijo y el objeto viene hacia la persona. Pero si es la misma persona está en el agua, agarra la cuerda que está atada al muelle y jala para arrastrarse a sí mismo hacia la madera, pues eso es cadena cerrada. El objeto es fijo y el cuerpo viaja. Muy bien explicado. Viendo esto, me surge una duda técnica bastante clara. ¿Existe alguna que sea superior? O sea, ¿hay un patrón biomecánico mejor para ganar fuerza o hipertrofia? Pues mira, la biomecánica moderna demuestra que ninguna es inherentemente superior, pero sí generan impactos neurológicos radicalmente distintos. ¿Cómo hace? Analicemos un movimiento de empuje. Al hacer un press de banca, que es cadena abierta, la espalda está aplastada contra el banco, ¿no? Esto restringe el movimiento natural de los omóplatos, obligando a usar una técnica de retracción escapular estática para proteger el hombro. Claro, te quedas como anclado. Exacto. Pero si el movimiento cambia a unas simples flexiones de pecho en el suelo, que es cadena cerrada, la escápula queda totalmente libre para deslizarse por la caja torácica, y este simple detalle activa fuertemente el serrato anterior, que es un músculo estabilizador crucial. Y esto tiene una aplicación vital mucho más allá de levantar pesas a nivel extremo. O sea, pensemos en cualquier persona que pasa 8 horas al día sentada frente a una computadora. Uy, muchísima gente. Esa postura encorvada, apaga por completo esos músculos estabilizadores de la escápula.
Así que conocer la diferencia entre cadenas cinéticas significa entender que hacer flexiones en el suelo, usando el propio peso en cadena cerrada, puede ser la clave terapéutica para restaurar una postura funcional. 100%. Mucho más que sentarse en una máquina de pecho en el gimnasio, no. Esa es una conexión brillante, la verdad. En la cadena cerrada, la zona media, el famoso core, se ve forzada a trabajar horas extras para mantener la alineación de la columna vertebral en el espacio. Totalmente. Sin embargo, y esto es clave, dominar la biomecánica no sirve absolutamente de nada si la intensidad del esfuerzo se calcula mal. Empujar el sistema al 100% todos los días es francamente la vía rápida hacia la sala de urgencias. Y aquí es donde la ingeniería falla al aplicarse a la biología humana. Porque históricamente el entrenamiento de fuerza se estructuraba alrededor de porcentajes de un 1 RM. Sí, la famosa repetición máxima. Exacto, el peso límite absoluto que se puede levantar una sola vez. Y las rutinas típicas dictaban, hoy hay que levantar el 85% de ese número máximo. Que a ver, ¿suena matemático e infalible? No. Suena infalible en el papel totalmente, pero ignora un principio biológico básico, y es que el cuerpo humano es un ecosistema fluctuante, no es una máquina de pistones. Es como lidiar con la batería de un celular que ya tiene un par de años. A ver, explícame eso. Pues hace una semana cargaba al 100% y duraba intacta hasta la noche. Hoy la pantalla te marca que está llena, pero a las 3 horas se apaga de la nada por un cambio de temperatura. El 1 RM funciona igual. Qué buena analogía. Y es muy cierto. Ese máximo histórico varía drásticamente todos los días debido al nivel de estrés en la oficina, si hubo insomnio la noche anterior, la hidratación o hasta las fluctuaciones del cortisol. Sí, son demasiados factores. Así que obligar al cuerpo a mover un porcentaje rígido cuando el sistema nervioso está mermado, pues garantiza el estancamiento y la lesión articular. Completamente. Y para solucionar ese vacío estructural, la ciencia deportiva introdujo la autorregulación mediante 2 métricas principales, el RPE, o la escala de esfuerzo percibido del 1 al 10, y el RIR, que son las repeticiones en reserva. Ajá. Estas herramientas cambian el paradigma. Pasamos de lo externo a lo propioceptivo, a escuchar al cuerpo. La forma de medir el RIR me parece muy gráfica en las fuentes que revisamos. Un RIR de 2 implica que al finalizar una serie, si apareciera una amenaza de vida o muerte exigiendo continuar, la musculatura solo podría completar exactamente 2 repeticiones más antes de un fallo catastrófico e insalvable. Literalmente al borde del colapso. Sí, y eso se traduce en un RPE de 8/10 en la escala de esfuerzo. Básicamente es calibrar el tanque de gasolina en tiempo real. Y la evidencia clínica demuestra que ajustar las cargas diarias, basándose en esas percepciones subjetivas, genera mayores ganancias de fuerza a largo plazo que la obediencia ciega a una hoja de cálculo. ¿En serio rinde más? Sí, y la razón es fascinante. Lo que comúnmente llamamos fatiga, rara vez es un fallo real del tejido muscular. Es un mecanismo de protección originado en el cerebro. Pero, a ver, me toca hacer de abogado del diablo aquí. Adelante, dime. ¿Acaso usar el RPN es simplemente la excusa perfecta para no entrenar duro y rendirse antes de tiempo? Es una duda muy común. O sea, si llega el cansancio mental de un día largo de trabajo, es facilísimo decir, uy, siento esto como un RPE 9, mejor suelto el peso, cuando en realidad el músculo tenía energía para 5 repeticiones más. ¿No es una herramienta súper engañosa? Mira, es un riesgo latente, claro. Y por eso la autorregulación exige una madurez atlética sustancial. El sistema nervioso central, que actúa como una especie de gobernador central, siempre va a enviar señales de dolor y pesadez mucho antes de que el músculo corra un peligro real de desgarrarse. Claro, para economizar energía. Exacto. Entonces, para que el RPE funcione, hay que calibrarlo empíricamente. Esto significa que, ocasionalmente, y de forma muy segura, claro, hay que llegar al RPE 10. Hay que fallar de verdad. Sí, hay que experimentar el fallo muscular absoluto. No se puede saber qué se siente tener 2 repeticiones en reserva si nunca se ha visitado el límite real. Si conectamos esto con un panorama más amplio, el objetivo no es evitar el trabajo duro, sino surfear la ola de la fatiga a lo largo de las semanas. En esos bloques que llaman mesociclos, ¿no? Correcto.
asegurando que el cerebro permita la progresión sin entrar en estado de alarma constante. Tiene todo el sentido del mundo. Hay que visitar el abismo de vez en cuando para saber a qué distancia asegura pararse. Muy bien dicho. Ahora, si vamos a forzar esa maquinaria biológica a un RPE de 8 o 9 constantemente, el desgaste celular es brutal y esto requiere, pues, materias primas de altísima calidad para la reconstrucción. Y la nutrición en estas esferas de alto rendimiento es, francamente, un mundo aparte. Es que el combustible es innegociable. Y la primera línea de consenso es tajante, ¿eh? La dieta mágica no existe. Por supuesto. El pilar inamovible para cualquier adaptación física es una ingesta basada en alimentos enteros, densos en nutrientes y sin refinamiento industrial. A partir de esa base, los protocolos se vuelven altamente individualizados. ¿Sabes? Una filosofía nutricional muy llamativa que encontramos en los apuntes es la que aplica David Marchante. En lugar de irse por los extremos carnívoros o puramente veganos, él estructura sus bloques de proteína en un balance súper parejo, 50% de origen animal y 50% de origen vegetal. Sí, es un enfoque muy interesante. Y el motivo principal no es una especie de ventaja hipertrófica secreta, ya que a nivel de síntesis de tejido ambas fuentes cumplen su función perfectamente si se combinan bien. Claro. La razón de ese balance es mitigar el impacto ambiental. Es una demostración de cómo el alto rendimiento puede coexistir con una conciencia ecológica. Pero bueno, el verdadero campo de minas de la desinformación está en el tema de los suplementos, ¿no te parece? Uy, sí, totalmente. La industria lanza miles de productos al mercado, pero la literatura científica rigurosa, de hecho, reduce la lista de suplementos útiles a tan solo 4. ¿Solo 4? Así es. La mercadotecnia es abrumadora, pero la fisiología es clara. El primer compuesto, y este está respaldado por décadas de ensayos clínicos, es la creatina, el rey indiscutible. ¿Y cómo altera exactamente la creatina el rendimiento a nivel celular? Mira, funciona en el sistema de energía más explosivo del cuerpo, que es el sistema ATP-SP. Básicamente satura los depósitos intramusculares de fosfocreatina, lo que permite que las células reciclen la molécula de energía pura, el ATP, en cuestión de segundos. ¡Wow! Rapidísimo. Sí, y esto retrasa la fatiga en esfuerzos máximos. Pero lo más revolucionario, y esto es reciente, es la evidencia sobre su impacto neurológico. Porque resulta que el cerebro también usa ATP. Claro, necesita energía. Exacto. Así que la creatina mejora la agudeza cognitiva bajo estrés. E incluso es una herramienta clínica muy potente contra la sarcopenia, que es la degeneración muscular en adultos mayores. O sea, es literalmente una actualización de software y hardware al mismo tiempo. Totalmente. Bueno, el segundo suplemento de la lista mágica es la cafeína. Y su efecto parece magia, pero el mecanismo es, básicamente, engañar al cerebro bloqueando los receptores de adenosina, que es la molécula que le indica al cuerpo que está cansado. Engaña al sistema, sí. Al bloquearla, disminuye drásticamente la percepción del esfuerzo y el sistema nervioso puede reclutar fibras musculares con una violencia mucho mayor. Y funciona de maravilla. Luego, el tercero es la proteína en polvo, específicamente el suero de leche o el famoso whey. Y hay una analogía perfecta para entender esto, que me encantó de las notas. A ver. Imaginemos que el cuerpo humano es una gran casa en constante remodelación. Durante el entrenamiento se envían obreros a colocar ladrillos nuevos, pero al caer la noche llega un equipo de demolición que representa el catabolismo celular natural a robarse ladrillos. Los ladrones nocturnos. Exacto. Consumir proteína asegura que el balance siempre sea positivo, que el camión de suministros traiga muchos más ladrillos de los que se pierden en la noche. Es una excelente forma de verlo. Y siguiendo esa misma línea arquitectónica, digamos que la creatina sería equivalente a darles a esos obreros martillos neumáticos de última generación en lugar de mazos manuales, ¿no? ¡Me encanta! Y la cafeína sería proveerles una dosis de energía que triplica su velocidad de construcción. Ahora, sobre la proteína de suero, es súper vital aplicar el pensamiento crítico ante las etiquetas de los botes. Uy, sí, ahí hay mucho marketing. Muchísimo. La industria invierte millones en convencer a la gente de comprar versiones aisladas o hidrolizadas a precios totalmente exorbitantes bajo la promesa de una absorción supersónica. Y la realidad no es tan así, ¿verdad? Para nada.
La realidad clínica dicta que la versión concentrada, que casualmente es la más económica, es biológicamente más que suficiente para el 95% de la población. Salvo, claro, que existan sensibilidades gástricas agudas a la lactosa. Una lección de economía y biología en una sola frase. Así es. El cuarto y último suplemento que cierra el ciclo de supervivencia es la melatonina, que es la hormona clave para regular los ritmos circadianos. Porque al final del día, los ladrillos no se colocan en el gimnasio. No para nada. Se colocan durante las fases de sueño profundo. Si el sistema nervioso central no entra en ese estado de reparación profunda, el nivel de RPE y la fuerza de los que hablábamos simplemente van a colapsar al día siguiente. Totalmente. Y sabes, aquí es donde llegamos al eslabón más frágil de toda esta cadena de rendimiento. ¿A qué te refieres? Pues que el cuerpo puede estar perfectamente alimentado, la biomecánica puede ser impecable y la fatiga puede estar milimétricamente calculada. Pero si la estructura psicológica es frágil... Ah, la mente. Exacto. Si no hay herramientas cognitivas para gestionar el fracaso, la presión o el estrés imprevisto, la máquina humana se sabotea a sí misma. Punto. Y la psicología detrás del alto rendimiento roza lo monástico, la verdad. El enfoque que adoptan, y que vemos en los atletas de élite, se denomina aceptología. Aceptología suena profundo. Lo es una aplicación directa de la filosofía estoica antigua. Se sustenta en la dicotomía del control, que se resume en esa famosa máxima que dice: dame paz para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las que puedo y sabiduría para notar la diferencia. Es un mecanismo de supervivencia emocional puro y duro. Porque cuando uno no acepta lo incontrolable, el cuerpo responde segregando oleadas de cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol no es muy amigo del músculo, ¿verdad? Nada, amigo. El cortisol crónico es literalmente catabólico, destruye la masa muscular y altera profundamente el sueño. Así que la filosofía estoica no es solo un ejercicio intelectual de leer libros, es una necesidad fisiológica para lograr la recuperación óptima. Y la aplicación práctica de esto es fulminante. Pensemos, si ocurre una lesión o un día de rendimiento paupérrimo, y tras un análisis objetivo se confirma que la nutrición, el descanso y el calentamiento fueron los correctos, pues la frustración carece de utilidad lógica. No sirve de nada enojarse. Exacto. La realidad es la que es. Adaptarse es el único camino. Incluso en el material vemos que han desarrollado tácticas mentales fascinantes para blindarse contra el ruido externo y los ataques de los haters. Utilizan una analogía muy peculiar: compararse con corporaciones polémicas como Herbalife. Me pareció una reestructuración cognitiva brillante. A ver, Herbalife, como entidad global, es blanco de críticas feroces y un escrutinio constante por muchísima gente. Sí, todo el tiempo. Sin embargo, su facturación y su operación diaria no se detienen por la opinión pública. Tomar ese concepto y aplicarlo a nivel individual ayuda a relativizar el peso de la validación externa. Si las críticas no paralizan a una corporación internacional que factura millones, no deberían tener el poder de frenar el progreso personal de un individuo. Es que es un escudo de teflón mental. Y otra herramienta psicológica que rompe paradigmas es adoptar el rol del guionista de la vida. ¿Cómo funciona esa? Pues ante un obstáculo severo, la instrucción es imaginar que un guionista experto redactó ese problema específico para forzar el desarrollo de, no sé, la paciencia, la humildad o la resiliencia en el protagonista de la película, que eres tú. Claro, te saca del papel de víctima. Transforma inmediatamente el rol de víctima paralizada en el de un estudiante activo que está buscando la lección oculta. Y de la mano con esto viene la aceptación de la vulnerabilidad. El consenso entre estos expertos es clarísimo. Intentar proyectar perfeccionismo constante es un acto de cobardía. Totalmente de acuerdo. Mostrar defectos reales, tropezar en público y aceptarlo requiere un nivel de autoestima genuino e inquebrantable. Entonces, ¿qué significa todo este recorrido a nivel de desarrollo humano integral? Es una gran pregunta. Se cruza inevitablemente con un concepto mencionado en las fuentes sobre el efecto del inculto, que es una variación del famoso efecto Dunning-Kruger. Entre más se estudia un campo complejo como la fisiología o el propio desarrollo emocional, más colosal e intimidante se vuelve el océano de la propia ignorancia percibido. Y ese es el verdadero rito de paso, ¿sabes?
Si se analiza el comportamiento generalizado, como ganar una competencia a corta edad o recibir validación masiva en redes sociales de repente, crea un espejismo súper peligroso. Te crees invencible. Se genera la ilusión de ser el centro de gravedad del universo, lo cual, a la larga, produce una ansiedad asfixiante por mantener esa fachada de perfección ante los demás. Una presión insoportable. Exactamente. Sin embargo, la maduración intelectual y deportiva trae consigo una revelación liberadora. En el gran esquema de las cosas, la verdad es que a nadie le importamos tanto. Suena duro, pero es cierto. Cada persona está profundamente sumergida en la complejidad de su propia existencia. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra propia salud mental. Ajá. ¿Cuánto de ese sufrimiento y de esa ansiedad que se experimenta en el día a día nace simplemente de una colisión directa entre expectativas irreales de control y una realidad que, pues, simplemente sigue su curso? Es una reflexión que desarma por completo el ego, ¿no? Totalmente. Y si miramos en retrospectiva todo el terreno que acabamos de cubrir en este análisis a fondo, la verdad es que la evolución de los temas es impresionante. Ha sido un viaje bastante denso. Sí, empezamos analizando tendones soportando un peso brutal desde un solo dedo meñique y la anatomía bloqueando articulaciones simplemente por exceso de músculo en los brazos. Casos extremos. Luego desentrañamos la arquitectura de cómo nos movemos mediante esas cadenas cinéticas abiertas y cerradas, descubriendo que unos simples ejercicios con el propio peso pueden corregir la postura arruinada por una vida de escritorio. Una herramienta súper práctica para cualquiera. Después, rompimos el mito del porcentaje máximo rígido, el famoso 1RM, aprendiendo que el cuerpo exige escuchar sus señales eléctricas a través de esa autorregulación del RPE y el RIR. Analizamos la química del combustible perfecto con esos 4 suplementos sin caer en estafas y finalmente forjamos un escudo filosófico estoico que protege tanto la mente de las críticas como la regeneración celular del cortisol. Y creo que la gran conclusión aquí es que estas leyes biológicas y cognitivas no discriminan a nadie. El marco de conocimiento que permita a un atleta de élite levantar 100 kilos extra amarrados a la cintura es exactamente el mismo andamiaje neurológico que le permite a un oficinista gestionar el desgaste crónico del estrés. Claro. O a cualquier persona mejorar su calidad de vida y su longevidad metabólica. Los principios bases son absolutamente universales. Al final del día, todos habitamos la misma maquinaria humana, regida por los mismos impulsos eléctricos y bioquímicos. Y para cerrar este recorrido de hoy, hay un concepto muy profundo que merece ser explorado más allá de estos apuntes que revisamos. A ver, cuéntame. Hoy confirmamos que esa fatiga aplastante y paralizante que se siente al llevar el cuerpo al límite en el entrenamiento, a menudo no es un fallo mecánico real del músculo, sino una alarma anticipada, una especie de ilusión creada por el cerebro para protegernos de un peligro que en realidad aún está bastante lejos. Un freno de mano de emergencia, digamos. Exacto. Con esa certeza biológica en mente, pensemos por un momento en los bloqueos de la vida cotidiana. Ante un proyecto laboral que parece insuperable, un reto creativo que está estancado o incluso el límite de la paciencia emocional con el entorno. ¿Cuántos de esos muros que se perciben como absolutos e infranqueables son en realidad simples ilusiones protectoras programadas por la mente? Qué buena pregunta. Ilusiones que podrían desvanecerse si uno simplemente aprende, con mucha valentía, a renegociar con su propia percepción del límite. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.